José Lorenzo Riesgo, veciño de San Sebastián, fundou o 10 de marzo de 1803 a primeira imprenta ferrolana, e non foi até o primeiro día do ano 1866 que a nosa cidade tivo o seu xornal. Chamábase El Brigantino, e ao cabo de 12 anos, o 1 de agosto de 1878, tamén aparecía en Ferrol el Correo Gallego, que tanta importancia tivo no desenvolvemento da Galiza. Ferrol, como a cantón militar, estivo sempre nas miras dos liberais, e todos os cambios ideolóxicos do colectivo castrense afectaban directamente na vida e a orientación das publicacións ferrolanas. Rosa Cal, profesora adxunta na Complutense de Madrid. La historia de los periódicos que han salido de Ferrol nos demuestra que fue una ciudad muy fecunda en títulos, desde luego que tuvo una gran insistencia en cuanto desapareció un título, pues sacar otro nuevo, y la tercera característica era una prensa ideológica, que indudablemente corresponde al sentir general de la prensa de su tiempo, de su momento, principalmente el siglo XIX, finales del XIX y comienzo del siglo XX. Até chegar a guerra do 1936, Ferrol viviu un verdadeiro paraíso de semanarios, publicacións mensuais e folletos de todo tipo. Cada grupo, cada colectivo un pouquiño organizado, tiña a súa revista. A posguerra, miserable en medios e liberdade, segou todos estes periódicos baixo a uniformidade do que se chamou prensa adicta. Xaime Quintanilla, exalcalde. La importancia de lo escrito lo demuestra que actualmente hay un interés muy grande en tratar de recuperar colecciones de periódicos, de las que hubo muchas y variopintas en Ferrol. Así te diría del Partido Socialista El Obrero, de las Juventudes Socialistas Unificadas Alerta, de Izquierda Republicana uno que se llamaba IR, de los radicales El Radical, de La Ceda, que era el equivalente en aquella época de lo que hoy es AP, un periódico dirigido por un abogado que tenía mucha gracia, que se llamaba don José Luis Vélez Barreiro, que era La Verdad. En fin, había una serie de periódicos que es curioso que con una población de 20 y tantos mil habitantes había más que hoy con cerca de los 100.000. Pues recuperar todo esto es interesante. Y fuera de lo político había un periódico muy curioso que se llamaba El Cardeciano con K, y era con K porque era en honor de un espiritista escocés que se llamaba Allan Kardec, que tenía una edición quincenal de 1000 ejemplares, lo cual demuestra la implantación que las teorías espiritistas tenían en Ferrol. E nos achegamos xa aos tempos modernos. Pouco a pouco, un xornal histórico vaise afianzando no noso país. A súa estructura empresarial e informativa adecúase perfectamente ás características do réximen. Sen editorial, sen colaboraciones máis ou menos polémicas, non representa problema nen antes nin despois da Lei Fraga. A revolta da empresa nacional Bazán no 1972 adiantou 4 anos a percura da información laboral na delegación local de La Voz de Galicia, ao conxunto da prensa estatal. A postura mantida polos profesionais deste medio nos acontecementos e os meses seguintes marcou definitivamente as distancias entre o devandito xornal e o resto de medios de comunicación a vender en Ferrol. O aumento de ventas da Voz supuxo a vez o rexeito dos outros xornais. Pepe Varela, delegado de La Voz de Galicia. A Voz de Galicia é un periódico regional e, en consecuencia, o seu obxectivo fundamental é informar das novas que se producen no seu espacio xeográfico de cobertura, como das que se producen no resto do mundo que interesan aos lectores da súa área. En consecuencia, concede
unha importancia fundamental a información local. Normalmente a información local é algo que atenden a maior parte dos xornais, pero no caso da Voz probablemente sea o elemento que o distingue respecto de outros periódicos. Este é un caso inédito en España nestes momentos ao dispoñer de 12 edicións locais distintas e simultáneas. Isto quere decir que desde unha redacción de aproximadamente 100 e poucos periodistas, polo menos a mitade están dedicados especificamente á información local. Tanto na Coruña, onde hai unha sección de información local, como no resto das delegacións, o traballo fundamental consiste precisamente en seguir todos os asuntos que se producen na área de cobertura de cada unha das 12 delegacións. Nalgúns casos concretos, podemos decir o de Ferrol, polo momento, a edición da Voz de Galicia chega nalgúns momentos a ocupar o espacio do propio periódico local, que no caso de Ferrol non existe. Un equipo, somos alrededor de 10 periodistas, nos dedicamos diariamente a facer ese pequeno periódico local que vai introducido, un cuadernillo de 6 páxinas, máis unha de deportes e outra de servicios. Pois ese cuadernillo vai introducido dentro do periódico do periódico habitual, edición común para o resto das edicións. E este, penso eu, como decía antes, un dos elementos que distinguen ou que singularizan a La Voz de Galicia respecto de outros medios de comunicación. La Voz de Galicia está plenamente integrada na cotidianidade ferrolana. Moitas son as críticas que recibe, mais non hai ninguén que non a merque se quere estar mínimamente informado do que lle pasa a Ferrol. E dende o punto de vista empresarial é o que importa. Ten unha boa parcela publicitaria e un índice de lectores por exemplar altísimo. A baixa nas ventas que ven de sufrir e que non quere ser nin recoñecida nin desmentida pola dirección responde máis que a crise económica e de poder adquisitivo dos ferroláns, que o primeiro aforro que nos plantexamos é na lectura. Todas as iniciativas que se fixeron e se fan teñen como punto de referencia este xornal. Aínda que ninguén o acepta explícitamente, o enemigo a derrotar para todos eles é La Voz de Galicia. No Casino Ferrolán, na CXTG, nas sas de bandeiras, nos bares e nos buses, un pode atopar La Voz. Esta omnipresencia na práctica está a sustituir o xornal local e imposibilita polo de agora a validez dun xornal especificamente local. Tamén outras empresas privadas tratan de gañar unha parcela do mercado ferrolán. Este é o caso do moderno e novedoso Diario de Galicia, que xa de entrada fixo unha forte inversión económica e de persoal no Ferrol. Ricardo Sandoval, delegado do Diario de Galicia. Bueno, antes de empezar a falar, pois unha cosa quero decir, e é que deu a benvida á televisión de Ferrol, que espero que tire para diante todo o que poda, porque, bueno, sempre ben que haxa cosas novas en todos os sitios, non? E en relación ao tema que nos ocupa, que para o Diario de Galicia, información local, bueno, pois suliñar que para o Diario de Galicia a información local é algo tremendamente importante, por canto que este periódico o que pretende é dar unha información global de todo o que está a ocurrir, ou ao menos o máis importante do que está a ocurrir na comunidade autónoma. Entón, bueno, pois desde cada delegación que posee o periódico se intenta facer un análise, unha selección de tal xeito que calquera cidadano e calquera parte este informado todos os días das cuestións máis importantes que están a ocurrir, dándolle un toque de objetividade e un toque crítico, productivamente crítico ou constructivamente crítico, para, bueno, pois para que as cousas queden claras, non? Porque moitas veces, e creo que eso é importante en todos os sitios e tamén aquí, por tanto, en Ferrol, se está habituado a dar un tratamento distinto en función de quen é esa fonte que orixina esa información, non? E creo que é moi importante deixar de facer que desaparezca isto, non? O sea, todos igual, ninguén ten máis dereito que ninguén e, polo tanto, é necesario dar unha información obxectiva
unha información veraz, independentemente, como digo, de onde veña a fonte, tanto se xa dun lado como de outro, e, bueno, pois, deixar xa de tratar dun xeito como traer en volandas ou meter en algodóns as forzas fácticas dos sitios, e, bueno, son como calquera outro medio de información, calquera outra persoa ou calquera outro colectivo, e aí estamos para facer chegar aos lectores todos os días a información que hai aquí, o máis importante e o que nosotros consideramos que se debe saber de Ferrol todos os días, non? Xa ven vostedes, cada un explica a situación como lle interesa. O mesmo pasa coa radio, que ten unha gran importancia nos últimos anos na intercomunicación social. Na súa vertinte histórica temos a COPE, Radio Popular de Ferrol, que se achega a un público de idade media e maioritariamente feminino, damando unha chea de información local e horaria e do seu programa estelar. Usted dirá. Drogas, sin carácter. Y ahora resulta que los vecinos son los acusados. O sea, vamos a ir por partes. Hicimos una parte en contra de la venta de drogas, ¿no? Sí, habían hecho ustedes una campaña contra la venta de drogas. Efectivamente. Sí. Desde luego que se vio y que se supo dónde era y cómo era de todos, ¿no? Perfecto. Demandamos la venta de drogas y ahora resulta que los vendedores denuncian a los vecinos como agresores de estos y ahora vamos los vecinos más pronto al banco de los acusados que los propios vendedores. Ustedes habían presentado una denuncia contra los presuntos vendedores de droga. Y ellos a su vez han presentado... Antonio José Pedreira, delegado da COPE. La COPE ha dado siempre una gran importancia a la información local, pero sobre todo ahora en este momento. En la COPE tenemos una ventaja en el canal de onda media, por así decirlo, emitimos los programas nacionales, los grandes magazines, mientras que en frecuencia modulada la programación se hace enteramente local. Por eso, en nuestra emisora en particular, tenemos cada hora, coincidiendo con las medias, y desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, boletines horarios puramente de información local. Es lógico, es natural que el oyente que nos está siguiendo desde cualquier punto de la ciudad se sienta interesado por sus problemas, por los problemas próximos, por los problemas cercanos, no solamente por los oficiales, sino por aquellos otros humanos a los cuales nosotros prestamos una especial atención que puedan estar aconteciendo a su alrededor. No solamente nos referimos a la información que en Ferrol, pongamos por caso, pueda generar la Empresa Nacional Bazán, la Capitanía General, los astilleros, no, también nos interesamos sobre todo por esas otras noticias humanas de carácter también local que suceden y a las que en muchas ocasiones no se le da la debida importancia en otros medios. Nosotros pretendemos que así sea y creo que afortunadamente lo estamos consiguiendo. En poucas datas, a COPE trasladarase aos seus novos locais da Praza de España e terá os medios técnicos cos que xa contou desde a súa instalación no Ferrol a ser. Radio Ferrol xa veu pasar na súa curta vida unha chea de profesionais que se asentaron nos diversos medios de comunicación galegos. Sí. Ferrol, la SER. Buenos días y bienvenidos, son las 12:04, esto es Ay Ferrol, ¿por qué te quiero tanto? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será de que no alegra el corazón? ¿Será que cuenten bien tus lindas rosas? ¿Será que estás bañada por el sol? Señores, buenos días. Recuerden que hasta la 1 de la tarde les hacemos compañía en este tiempo local. Ay Ferrol, ¿por qué te quiero tanto? Nos acompañarán en el programa de hoy miembros de la Asociación Cultural y Recreativa Frouxeira de Valdoví. Con ellos hablaremos. Isidoro Valerio, Cadena SER. Pues bien, para mí hacer el magazine, el Ay Ferrol, ¿por qué te quiero tanto?, supone cubrir un hueco que existe en la ciudad. En la ciudad hay medios de información que cubren temas que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con la información municipal, pero creo que hay un hueco en el plano cultural de la ciudad. Muy pocos son los que se dedican a hacer ese tipo de información. Entonces creemos que ese algo que faltaba podríamos cubrirlo con un tiempo local que teníamos en la mañana. En la banda horaria de las 12 a la 1 hacemos el Ay Ferrol, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué ese nombre? Porque realmente queremos a la ciudad y lo que queremos es hablar de la ciudad y con la gente de la ciudad y hablar de las cosas que ocurren en la ciudad
y que otros pues no le dedican el espacio que tal vez se merece. Creo que estamos cubriendo un hueco que nadie cubría hasta el momento y es lo que intentamos seguir haciendo en el tiempo que nos lo permitan. Durante el tiempo que nos lo permitan, pues los que dirigen la programación de esta emisora desde Madrid. Todos pensan ter o seu espacio, todos veñen a cubrir unha parte informativa que parecía estar baldeira. Tamén o Axuntamento pensou que necesitaba informar e quitou ás rúas un boletín informativo no mandato da anterior corporación. La idea del boletín municipal nació en el momento que en el ayuntamiento se creó el asesor de prensa y que vio la necesidad que hizo ver a la corporación de que hubiese un medio, de que no fuese el diario cotidiano en sus distintos ejemplares y sus distintos títulos que había en Ferrol, para tratar de comunicar los aciertos y desaciertos y sobre todo las reuniones de comisiones y de la comisión que se llamaba antigua la permanente, para comunicársela al pueblo. Así es que el motivo del nacimiento de este boletín fue una información para el pueblo y del ayuntamiento desde el ayuntamiento. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free. Se as iniciativas de manter un xornal local morreron, non foi por falta de estímulos. Un persoeiro de todos ben coñecido estivo directamente implicado en 3 intentos e parece que non deixará aínda de probar novamente sorte. Juan Fernández. Bueno, yo me he visto involucrado por una serie de causas, inicialmente en hacerme cargo de la presidencia del Ferrol Diario cuando este agonizaba. Bueno, posteriormente pues salimos con un nuevo periódico al fracasar aquel que ha sido el Litoral, que también fracasó. Y ahora, bueno, pues desde otra perspectiva estamos intentando hacer que una imprenta se autofinancie, para después, partiendo de esa imprenta, pues quizás iniciar con una hoja parroquial semanal o quincenal o mensual, pero iniciar desde abajo y no con la adquisición de la infraestructura que hoy se necesita para montar un periódico. ¿Por qué hemos fracasado en las 2 primeras ocasiones, que era de mucha exposición de dinero y francamente ha salido fatal? Bueno, en primer lugar porque no éramos profesionales, en segundo lugar porque ha habido una jugada muy fea, sucia, de algunas de las propias personas que me habían inducido durante 3 meses para que me pusiese al frente de aquello simplemente por mi imagen. No sé dónde estaba mi imagen, a la hora de la verdad me quedé prácticamente solo y lo que tenía que hacer era trabajar pues muchas horas en aquel periódico. Se consiguieron subvenciones en aquel momento, era, creo recordar, la Secretaría de Estado o la Secretaría de Presidencia la que llevaba estos temas de medios informativos, y conseguimos subvenciones por 25 millones de pesetas que colocaron al periódico en 0 de deuda y además la posibilidad de disponer del dinero cantante y sonante para una nómina de 8 meses, que suponía el pasar de un medio arcaico de hacer un periódico como el Ferrol Diario a poder editar en offset y demás. Bueno, aquellas mismas personas, algunas de ellas, repito, que se brindaron o me presionaron para que me pusiese al frente del periódico, son los que han negado el cambiar verdaderamente la hipoteca que rezaba desde el origen del periódico sobre una serie de socios. Es increíble que incluso el antiguo presidente de la Caja de Ahorros, en una visita mía personal con otras personas a Coruña, se negó a pasar aquel crédito que era de una pequeñísima cuantía, 7-8 millones de pesetas, que en principio se iba a pagar a base de enviar periódicos al extranjero y publicidad en aquel periódico. Luego no se pagó así, pero es que lo que es peor, ni me permitieron pasar aquel crédito a personal, puesto que teníamos una subvención de 32 millones prácticamente ya concedida, cuando me parece recordar que eran 35 los que suponía el proyecto de viabilidad. Ellos sabrán por qué lo han hecho, pero en todo caso yo sí sé por qué lo han hecho, por cortas miras de perspectiva hacia Ferrol y hacia el medio, y sin duda alguna porque ellos querían utilizar el medio para su beneficio propio, y evidentemente eligieron mal. Elegirme a mí y que encima quieren ellos hacer lo que les da la gana, se han equivocado, evidentemente. En el segundo caso ha sido aún peor. El Ideal Gallego se prestó
en sus estupendas instalaciones a imprimir un periódico que nosotros elaborábamos aquí en Offset. Firmamos un preacuerdo por una cantidad por periódico impreso a una determinada hora. A la hora de la verdad, hemos hecho adquisiciones por valor de 35 millones, hemos traído al Ferrol a 8 periodistas, hemos metido 4 o 5 administrativas y montamos un periódico. Como siempre sucede, no hemos podido salir el día previsto, salimos un mes más tarde, creo recordar. El periódico no llegó a vivir un mes. ¿Por qué? Evidentemente el Ideal Gallego nos subió el precio, lo cual ya nos lo hacía inviable una vez que vio que teníamos toda la maquinaria montada. En segundo lugar, y con gran estrategia, el otro monstruo de la prensa, el gran periódico que tenemos en Galicia, que es Tercero Cuarto de España, ese mismo día que nosotros salíamos con el periódico inventó el bingo. Y el pueblo del Ferrol ha preferido comprar 5 voces de Galicia, meterlas debajo del brazo para jugar al bingo y no ayudar a un periódico que sin duda con una venta no superior a 3.000 diarios se defendía. Muy bien, porque sigamos jugando al bingo y así nos dirán desde Coruña en una hoja lo que sucede en el Ferrol, tanto en cualquiera de los periódicos que verdaderamente se están vendiendo aquí. Nosotros somos 1 o 2 hojas como mucho y desde luego sí, el nivel social, cultural, etcétera, que aparece cotidianamente en estos periódicos cuando hablan de Ferrol, es el que el Ferrol tiene, podemos cerrar el kiosco porque no valemos absolutamente para nada. Y yo me remito a que cojamos cualquier pinacoteca y observemos de qué hablan estos periódicos de Ferrol. Es curioso que a pesar de que éramos alguien que no pretendía bajo ningún concepto, hemos pretendido nunca tratar de competir con La Voz de Galicia, ni con ningún otro periódico, porque eran monstruos y nosotros pretendiríamos dar un servicio a la ciudad. ¿Qué queríamos hacer? Complementar esa información. Es increíble verdaderamente la preocupación que La Voz de Galicia tenía por aquella hormiguita que iba a subirse al lomo del elefante, puesto que su estrategia, y es perfecta, de mercado, y eso la avala como un gran periódico que está atento a cualquier cambio, inmediatamente inventó, o ya lo tenía inventado, pero esperó justo al día de la salida para liquidar algo que ya nacía medio muerto. Ferrol necesita un medio. Ferrol puede evidentemente soportar un medio informativo, pero supongo que mucha gente de Ferrol, cuando vea cualquier programa de radio, cualquier periódico o cualquier programa de televisión que se puede emitir desde el Ferrol, como al parecer puede ser este que estamos grabando o parte de él, evidentemente exigirán ya que esto sea el Espasa o que sea una obra de arte digna verdaderamente de un Nobel. Y el pueblo de Ferrol debe de saber que si sabemos hacer cosas como barcos y otras cosas es porque llevamos muchos años haciéndolos y aprendiendo continuamente. Y lo que tiene que tener es, si verdaderamente tiene cariño y perspectiva de ciudad, esperar que estos profesionales de los medios informativos poco a poco se vayan haciendo con la ciudad y el medio y le den el servicio a la ciudad que necesita, que no nos vengan a contar de fuera en retales que les sobran de sus hojas cuáles son nuestras cosas. Necesitamos un medio informativo que cuando un anciano o una señora patine en una monda de plátano nos lo ponga, que no nos lo venga a contar absolutamente nadie, que se sigan preocupando los demás periódicos de Ferrol, pero por Ferrol tiene que existir un medio informativo que nos cuente a la pelidécima cada una de las noticias que de aquí surgen. Cualquier iniciativa en este sentido es digna de elogio y desde luego digna del apoyo de la gente de Ferrol si verdaderamente quieren a esta ciudad, que a veces estamos unos al lado de otros, estamos despreciando a la ciudad y hemos nacido en ella, estamos viviendo en ella y nos van a enterrar en Catabois. Pues señores, la plataforma en la cual tenemos una vida media de 70 años y convivimos y vivimos, vamos a hacerla más amable, vamos a hacerla más soportable, vamos a tener un medio informativo que nos cuente qué películas hay en nuestros cines, qué es lo que ha sucedido en sociedad, qué es lo que sucede en el ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y a poder ser, desde un medio informativo por gente profesional, despolitizando evidentemente cada cosa y hacerlo de lo más posible una información objetiva y verídica, que es verdaderamente las dos columnas vertebrales de hoy de una sociedad libre, por no decir también democrática. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. Por enriba da pasividade duns e da
Nas angustias modernistas doutros, Ferrol sigue vivo. Ainda que non lles guste. Non é lóxico que unha cidade como a nosa, con 85.000 habitantes ou perto deles, non teña un medio de comunicación local propio. Para nós non o ten, para outros sí. Tratamos de facer un para vos. En todo caso, a resposta está no público. Local en Ferrol. Pero eso está claro, Santiña, si estamos destas dos fociños. Sí. E logo, sempre o mismo conto, ter unha que fora nosa. Porque esta de quen é? Feita por nós. Feita por Ferrol, dice usted? Sí. Por Ferrol, claro, e logo. E para os propios ferroláns. E nada máis. E o demais un cuento moruno.